Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, esta mañana, vamos a compartir un rato sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor en el marco del Programa Nacional de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura. Entonces, vamos a hablar de propiedad intelectual y derechos de autor. La idea es hablar del tema de manera general y luego hacer un taller o construir entre todos, pues como está dirigido a industrias, a empresarios del sector de las industrias creativas. Entonces la idea es que construyamos un modelo de negocio o trabajar en la plantilla de Canva para que entre todos pensemos de qué manera en las diferentes etapas del modelo de negocio es importante hacer un buen uso, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Así que, bueno, en principio, entonces vamos a empezar a hablar y les voy a compartir mi pantalla que tengo por acá, una presentación. Listo. Bueno, yo soy Claudia Montoya, Claudia del Pilar Montoya Arias. Yo soy abogada, especialista en Derecho Comercial y Propiedad Intelectual. En este momento estoy apoyando la Oficina de Innovación de la Universidad de Caldas en todos los procesos que tienen que ver con propiedad intelectual. Entonces, bueno, si van teniendo algunas dudas, pues me las pueden ir también haciendo. En principio, pues, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es un área del derecho que busca proteger las creaciones del intelecto humano. Busca proteger toda esa creatividad, innovación, toda esa posibilidad que tenemos de resolver problemas en todos los campos de la ciencia, del arte. Un segundito, yo apago por aquí que está sonando mucho. Listo. ¿Sí en mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, como les contaba, es un área del derecho muy importante, es muy bonita porque aquí entonces vamos a proteger toda la creatividad, la innovación, la posibilidad que tienen los creadores de producir contenidos, de producir soluciones creativas, de producir también el campo técnico y científico, pues vacunas, en la propiedad industrial también marcas, máquinas, pues todo lo que sale de nuestro intelecto y que tiene una categoría de protección dentro de la propiedad intelectual. La idea es protegerlo para que eso se vuelva para nosotros un activo intangible en el campo donde nos desempeñemos. Por ejemplo, un activo intangible para una empresa, un activo intangible para una universidad, un activo intangible para una asociación, para organización de personas. Entonces, es muy importante que le demos valor a la propiedad intelectual, porque se dice que la propiedad intelectual es como la paga, el salario del creativo, ¿cierto? Es la posibilidad que yo tengo de proteger esas creaciones y esa innovación para luego poderme beneficiar económicamente de ella. Entonces, para hablar de la propiedad intelectual, pues la propiedad intelectual lo que protegemos son los activos intangibles. Es todo eso que nace, digamos, de nuestro intelecto, de nuestra mente, pero que inicialmente no podemos ver, no podemos tocar, no ocupa pues como un espacio físico, por así decirlo. Mientras que, o en contraposición, podemos encontrar la propiedad común, que es donde están ya las cosas como tal, donde están los objetos tangibles que sí podemos ver, tocar. Como vemos en la imagen, allí pues bueno, se ve un carro, se ve una alcancía, unas flores. Si ustedes piensan en esos objetos, pues cada uno de ellos los podemos ver y tocar, aprender con las manos, los podemos cambiar de lugar. Bueno, una casa no, pues no la podemos cambiar de lugar, pero sí podemos tocar las paredes, podemos entrar a ella. Mientras que cuando nosotros tenemos una idea, tenemos una solución, estamos pensando escribir algo, componer algo, estamos pensando pintar, estamos pensando materializar una obra, una idea que nosotros tenemos, en ese contexto todavía no la vemos. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que quiero escribir una novela o que ustedes quisieran pintar, no sé, un paisaje o quisieran, o todos pusiéramos la tarea de pintar un atardecer. Entonces, en nuestra mente, digamos que podemos recordar cómo es un atardecer y podemos pensar cómo lo vamos a pintar, ¿cierto? O incluso podemos pensar en la idea que vamos a poner en nuestra, o el contenido, la historia que vamos a plasmar en un libro, pero
eso no está tangible en principio. Si yo les digo que yo quiero escribir acerca de, no sé, de alguien que se encontró en la orilla, en una playa, una botella y tenía un mensaje, pues ustedes, eso que yo les estoy contando que quiero escribir en este momento está intangible. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Entonces, lo que busca la propiedad intelectual es cómo, a través de poner tangible, estas ideas puedan tener protección. Porque esa idea que les cuento, pues, no la podemos ver, ni tocar, ni la podemos percibir más allá de que la escuchamos y de que alguien tiene la idea de escribir una historia, pues, con un contenido específico, ¿cierto? Mientras que, repito, la propiedad común, en esta propiedad, en este tipo de objetos, pues son tangibles, ocupan un espacio y podemos coger, moverlos pues hacia donde queramos, ¿cierto? Así pues como que podemos encontrar una diferencia entre estos dos tipos de propiedades. Pero la propiedad intelectual es muy importante porque a través de ella, a través de la obtención de derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo patentes, derechos sobre marcas, diseños industriales, secretos comerciales, derechos de autor, las empresas transforman todas esas ideas en propiedad intelectual. Entonces, eso que yo quería escribir, cuando ya lo escribí, cuando ya lo materialicé, ahí ya nació mi derecho de propiedad intelectual, ahí ya nació la posibilidad de que yo pueda controlar cómo se explota, la posibilidad que yo pueda controlar a quién le doy permiso para que lo use, la posibilidad de controlar toda la cantidad o posibilidad de formatos en que yo quiera que mi obra se vea representada. Entonces, es muy importante reconocer que a través de la propiedad intelectual, eso que estaba tan intangible, ahora tiene un valor y ahora va a representar un activo para una empresa, puede representar un activo para una empresa. Entonces decimos que la propiedad intelectual está dividida en algunas ramas o en algunas áreas que están determinadas por el tipo de derecho que se protege en ella. Por ejemplo, en la propiedad intelectual tenemos los derechos de autor y los derechos conexos. Está la propiedad industrial y en la propiedad industrial se van a generar los signos distintivos y las nuevas creaciones. Dentro de los signos vamos a tener marcas, nombres comerciales, lemas. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, Coca-Cola es una marca, ¿cierto? O van a estar las nuevas creaciones, que son las patentes, los modelos de utilidad, los diseños, diseños industriales, circuitos integrados. Entonces, ya tienen un objeto de protección diferente, los derechos de autor a la propiedad industrial. También tenemos las nuevas obtenciones vegetales y están los secretos industriales y comerciales que puede ser un área transversal a toda el área de propiedad intelectual. Porque los secretos como tal no se registran en ningún lugar, sino que se protegen en la medida en que las empresas o nosotros seamos buenos de guardar esa información que genera una ventaja competitiva para la empresa o para la persona que ha desarrollado ese conocimiento. Entonces, la propiedad industrial vamos a protegerla, la vamos a registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es nuestra oficina nacional, podríamos decir, de marcas y patentes. Es acá donde, si ustedes tienen una empresa y tienen una marca con la que se van a diferenciar en un mercado, pues es allí donde vamos a solicitar el registro de nuestra marca. O si tienen una patente, es aquí donde vamos a solicitar la protección sobre ese invento. Mientras que los derechos de autor los vamos a proteger en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es allí donde vamos a hacer el registro de las obras artísticas, literarias, científicas. Y en el ICA vamos a proteger las nuevas obtenciones vegetales. Entonces, esta charla se va a centrar más que todo en los derechos de autor, ¿sí? Entonces, frente a los derechos de autor, es importante determinar cómo nacen estos derechos, o en la propiedad intelectual, cómo nacen los derechos sobre esas categorías de protección, cómo nacen los derechos para los titulares, para los creadores, para los inventores, ¿cierto? Entonces, en materia de derechos de autor, nuestros derechos nacen desde que creamos la obra. Entonces, yo les conté ahorita que quiero escribir un libro. Pues resulta que este libro, así como yo, la historia que les conté que quiero escribir, pues en este momento no está protegida, no la tengo en ningún soporte, no está protegida. Cuando yo la escriba en un cuaderno, cuando yo ya la materialice, desde que yo cree esa obra, voy a tener protección sobre ella.
Mientras en la propiedad industrial yo voy a tener protecciones desde que la registre, ¿sí? Entonces, devolvámonos aquí un poquito. Cuando hablemos de marcas y patentes, por ejemplo, signos distintivos y nuevas creaciones, vamos a tener derecho cuando las registremos. Mientras que en los derechos de autor vamos a tener derecho cuando creemos la obra. Cuando ya la pongamos tangible, la materialicemos en algún soporte, en ese momento ya vamos a ser dueños de algo. ¿Listo? Entonces, con eso podríamos decir que los derechos de autor, ese registro que se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, declara sobre una creación de una obra, mientras que el registro que está en la propiedad constituye al derecho como tal, ¿sí? Pero es muy bueno igual hacer una diferencia un poco más aterrizada de qué protege los derechos de autor y qué protege la propiedad industrial. Ya hicimos una lista, ¿cierto? Pero quizás con esta imagen podemos entender un poquito más que los derechos de autor van a la literatura, van a la ciencia, mientras que la propiedad industrial están todas las creaciones de la tecnología como tal. Podríamos diferenciarlas de esa manera. ¿Y qué podríamos encontrar entonces dentro de los derechos de autor? Entonces, obras artísticas, literarias, científicas, software, como vemos aquí en esta imagen, podríamos decir que son los tipos de obra que vamos a proteger dentro de los derechos de autor. Y son estas obras las que yo una vez cree, una vez materialice, es cuando voy a tener derecho sobre ellas. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es una obra? Muy importante determinar para entender cuál es el sujeto de protección. Entonces, una obra es la creación original de naturaleza artística o literaria susceptible de ser reproducida o comunicada por cualquier medio. Entonces, es una obra que yo puedo comunicar, que yo puedo dar a conocer, que yo puedo reproducir de alguna manera. ¿Listo? Yo les traía el día de hoy también un videito sobre qué es una obra. Por favor, voy a buscar este video un segundo para que lo podamos ver y podamos aterrizar un poquito más el concepto. Me cuentan si están viendo, porfa. ¿Se ve la pantalla del video? Sí. Listo. ¿Es una obra? Siempre quisiste saber qué es una obra. Siempre quisiste saber qué es una obra. Entonces, ¿qué es una obra? Bueno, para empezar hay que saber que para que haya una obra, debe haber un autor. Entonces, en un inicio, hay un humano que ha hecho una creación que él comparte con el público bajo la forma de una película, música, libro, documental, coreografía, foto, obra de teatro, pintura, qué sé yo. Eso es una obra. Ahora, lo especial y magnífico de una obra es que, una vez creada, se la puede reproducir y representar. Recuerda bien estas dos palabras mágicas. Es bastante fácil, deja que te explique. 1. La reproducción. Tal como la naturaleza reproducirse es hacer pequeñitos, en nuestro caso la obra es copiada, reproducida en un soporte. Nota que he dicho copiar y no piratear. Está prohibido piratear, ¿recuerdas? Pero sigamos adelante. Entonces, cuando la obra original se multiplica, tú la encuentras en muchos ejemplares en las tiendas y también en Internet. 2. La representación. Representar una obra es compartirla con la gente. Esto puede ocurrir en una sala de cine, en un escenario o incluso en casa, cuando, por ejemplo, miras la televisión en familia, que es lo que llamamos círculo familiar. Entonces, ya sea que se trate de reproducción o de representación, es el autor quien decide dónde, cuándo, cómo y por quién va a ser utilizada su obra. Si se autoriza este uso por medio de una ganancia, entonces decimos que se perciben derechos de autor. Y es así como él vive de su trabajo. 3. Bueno, no hay 3. A modo de conclusión y para resumir, recuerda que una obra es una creación que puede multiplicarse para el disfrute de todos y del autor,
y que para proteger y manejar sus derechos se requiere formar parte de una sociedad de autores. Pero, ¿qué es una sociedad de autores? Ah, bueno, esa es otra pregunta. Listo. Entonces ya comprendimos qué es una obra, ¿cierto? Es esa creación que podemos reproducir, que se materializa y se puede reproducir. Entonces ahora también es muy importante determinar quién es un autor, qué puede ser un autor. También les tengo el video de quién es un autor. Aquí está. ¿Qué es un autor? Siempre quisiste saber qué es un autor. Entonces, ¿qué es un autor? Para empezar, hay que comprender que un autor es una persona física, por lo tanto, no se trata ni de un Dejo de reproducir. ni de un cerebro sin nada alrededor, ni tampoco de varios cerebros reunidos bajo un mismo nombre. No, un autor es un ser humano de carne y hueso, con todos sus rasgos, orejas, ojos y muchas ideas. Como tú, claro. Pero sigamos. Decíamos entonces que un autor es una persona física, que además, y eso es indispensable, realiza una creación con una forma original. Recuerda bien esas 3 palabras mágicas. Es bastante fácil. Deja que te explique. 1. La creación. Ajá, la creación. Es algo que viene del interior, que es completamente nuevo y que no ha sido hecho antes. Tú no podrás ser el autor de la Gioconda. Alguien ya lo hizo. Ni el inventor del agua caliente. Todo el mundo lo hace. 2. La forma. Qué importante es la forma. Claro, ser autor no es solo utilizar el ingenio cada día, incluso cada noche. No, es guardarse las ideas desbordantes para sí mismo en la cabeza. Es necesario moldearlas, escribirlas, pintarlas, mostrarlas, tocarlas, es decir, darles una forma para poder compartirlas. 3. La originalidad, el punto crucial, porque además la creación debe ser rica, elaborada, expresar la personalidad del autor. Está prohibido lo trivial, ni piensa en copiar la obra de tu vecino. Y 4, bueno, no hay 4. A modo de conclusión y para resumir, recuerda que ser un autor es un verdadero oficio, claro. Es solo un oficio esto de sorprender, provocar, emocionar y hacer soñar con una obra. ¿Pero qué es una obra? Ah, bueno, esa es otra pregunta. Listo. Entonces ya pues nos queda claro qué es un autor, qué es una obra, pero también es muy importante quién puede ser un autor, ¿cierto? En nuestro caso, digamos que en nuestro país, un autor es una persona natural que produce una obra. Las personas jurídicas no son autoras y no pueden ser autoras de obras. Dado que una persona jurídica es una ficción creada por la ley para crear una organización que sea sujeto de derechos. Entonces, nosotros, las personas naturales, vamos a ser los autores. Así que es muy importante tener esto en cuenta el día de mañana que en la empresa queramos crear obras, saber que quien va a figurar como autor siempre va a ser una persona natural, ¿sí? Y va a ser este autor, esta persona, el sujeto de derechos o sobre quién van a recaer todos los derechos que se derivan de la creación de una obra. Y entonces ahora veamos cuáles son los criterios de protección de una obra. Entonces ya sabemos qué es una obra, es una creación del intelecto que se puede reproducir y ya sabemos que una obra puede ser creada por una persona natural. Pero ahora veamos cuáles son los criterios de protección, cuáles son los requisitos para que nosotros como autores, como creadores de estas obras podamos tener derecho. Entonces son la originalidad, se protege la independencia de la obra y del soporte que lo contiene, se protege la forma y no se protegen las ideas, las obras tienen una duración, el derecho se ejerce por una duración de tiempo, por una temporalidad, y no se valora el mérito o destino de la obra. Entonces veamos cada una de ellas para poder entenderlas bien. Entonces, ¿qué es la originalidad? Pues la ley no nos define exactamente qué es la originalidad. Sin embargo, original es cuando la obra tiene en cuenta o se
crea teniendo en cuenta la personalidad del autor, ese gusto personal, esa forma de interpretar la realidad que el autor plasma en sus creaciones. Esa es la originalidad. Entonces la ley no define, pero se entiende como un requisito de la obra que debe constituir una creación intelectual, teniendo en cuenta que el autor se puede basar en elementos preexistentes, pero debe estar presente el elemento personal. Entonces puede basarse en algo que ya existe, ¿sí? Incluso en una obra preexistente, pero la que él está creando tiene que como separarse de esa obra de la cual él se inspiró para que esa obra que él está creando, en esa obra se pueda ver plasmada su originalidad, ¿sí? Como ese sentido personal que le da a la creación. Y es muy importante tener en cuenta que esta originalidad es diferente a la novedad, a lo novedoso. No quiere decir que esta obra no exista ya o que sea nueva en todo el sentido de la palabra, sino que esa obra lo que requiere tener es una originalidad, más allá de que sea la primera vez que se crea una obra de ese tipo, ¿sí? Ahora, el otro requisito, protección de la forma. Entonces, no se protege el soporte como tal, sino que se va a proteger la obra. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el libro que les conté que quería escribir, o pensemos en el paisaje que quieren pintar, en la obra que ustedes quieren realizar. Entonces, ¿qué se va a proteger allí? Se va a proteger la obra como tal, la forma de la obra, independientemente del soporte de donde ella esté. Entonces, si tenemos un libro, por ejemplo, el contenido del libro se va a proteger independientemente de que esté en un libro impreso o que esté ya de forma digitalizada. La obra siempre se va a proteger independientemente del soporte que la contiene. Protección de la forma y no de las ideas. Entonces, aquí no vamos a proteger en la propiedad intelectual como tal, no se protegen las ideas. No es que yo tengo la idea de escribir el libro que les conté y ya nadie más pueda escribir un libro con esa idea, con esa narrativa, con ese como el asunto que quiero plantear allí, sino que otras personas van a poder escribir una obra similar. Sin embargo, lo que se va a proteger es esa creación, esa personalidad, ese tinte especial que el autor le dio a su obra a la hora de crearla. Por eso, además, pues, si yo les conté esa idea de ese libro, pues cualquiera en este momento podría ir y escribirla con la idea principal, pues, que yo les conté, que sería como la trama del libro, pero y ahí pues yo no podría proteger la idea como tal, yo no podría prohibir que otras personas pinten un paisaje de una manera determinada, no puedo prohibir que otras personas escriban un libro en el que una persona en la orilla de una playa se encuentra una botella que tiene un mensaje, que fue la idea que les conté del libro que tenía para escribir. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas veces decimos, uy, no le cuento mi idea porque me la va a robar, no, ¿cómo protejo la idea? Entonces, o a veces como que cuando tenemos un proyecto o vamos a crear algo determinado, nos cuidamos y nos guardamos mucho de no compartirlo más allá pensando que nos pueden robar la idea, pero las ideas no son protegibles, sino la forma que las vamos a materializar. Eso es lo que vamos a proteger. Temporalidad. Entonces, los derechos de autor duran un tiempo. ¿Qué tiempo es ese? Duran toda la vida del autor más 80 años. Y cuando la titularidad de los derechos o quién puede ejercer los derechos sobre la explotación de la obra es una persona jurídica, entonces ella va a tener un derecho sobre esa obra por 70 años, ¿sí? Entonces aquí nos podríamos nosotros analizar o pensar, bueno, si Gabriel García Márquez ya murió, sus derechos de autor se extinguieron, no se han extinguido. Entonces ahora están en cabeza, por ejemplo, de sus herederos que estarán administrando y recibiendo dinero de la explotación económica de las obras que este autor compuso en vida o escribió en vida. Mérito creativo y destinación de la obra. Entonces aquí no nos van a decir si la obra es bonita, si es fea, ese paisaje que usted hizo, no parece un paisaje, esos grises, esos colores. Aquí no me van a mirar, no me van a examinar el mérito creativo de la obra, sino que lo que en esencia se busca es que no sea una copia exacta de otra obra, ¿es cierto? O que alguien no va a poder decir es bonita, es fea, no satisface los requisitos, ¿sí? Entonces,
no importa el destino de la obra y el mérito creativo de la obra. La obra se protege per se una vez se haya creado. Y entonces vamos a ver aquí una pequeña lista de las obras que podríamos proteger. Entonces, ¿qué son las obras que vamos a proteger? ¿Qué son esas creaciones que desde nuestra legislación de derechos de autor tienen protección en este campo del derecho específico, como es la propiedad intelectual en los derechos de autor? Entonces, las obras literarias, las obras musicales, cuando tienen letra o no tienen letra, las obras de arte plástica, las obras de artes escénicas, las obras cinematográficas o audiovisuales, las obras arquitectónicas, las obras fotográficas, mapas, planos, croquis, obras de arte aplicada a la industria. Por ejemplo, cuando hay una obra de arte y la queremos poner en un souvenir, queremos poner esa imagen en un souvenir, entonces aquí ya hay otra forma de explotación de la obra. Los programas de computadora, el software, está dentro de los derechos de autor, y cualquier creación intelectual susceptible de ser reproducida también la podemos proteger dentro de los derechos de autor. Entonces, con esto es una invitación que vayan mirando entonces cuál es el tipo de obras que ustedes crean para pues poder también pensar cómo las vamos a proteger, cómo las vamos a explotar, ¿cierto? Y entonces, además los derechos de autor tienen unas características muy importantes, y es que en razón a su creación uno podría definir quién es el dueño de la obra, quién es el titular, quién es la persona que puede ejercer todos los derechos a permitir o prohibir que alguien explote la obra. Entonces, en principio, quien tiene todos los derechos sobre una obra es el autor. Si yo escribo el libro que les conté, entonces yo voy a tener los derechos sobre esa obra. Sin embargo, y en el caso de Gabriel García Márquez, como les conté, pues ya entonces, ¿quién ejerce los derechos sobre las explotaciones de esas obras? Pues los herederos, ¿cierto? Pero también resulta que sobre las obras pues, se pueden ejercer una serie de negocios, una serie de contratos. Entonces, si yo vendo mi obra, si yo hago un contrato sobre mi obra para que otras personas la exploten económicamente, entonces esa persona va a ser quien ejerza todos los derechos de titularidad sobre esta obra, ¿cierto? Entonces, ¿desde cuándo podemos recordar nuevamente? ¿Desde cuándo tenemos derecho? Desde que creamos la obra. Y una persona podría ejercer los actos de explotación de una obra, si es que hacemos un contrato con ella, pues desde que están también todos los marcos establecidos en un contrato para que esa persona, de manera previa expresa, esté autorizada a hacer una explotación determinada, a la que nosotros decidamos que esa persona puede hacer con nuestra obra. Y entonces, los derechos de autor tienen un contenido, tienen como una manera de ejercerlos, una manera de poder explotarlos, una manera de poderles dar vida, ¿cierto? Entonces, el derecho de autor tiene dos áreas muy importantes, y es que cuando se crea una obra se conceden unos derechos patrimoniales y unos derechos morales, que implican todo el espectro de acción o espectro de protección que un autor puede hacer con su obra. Y si no fuera por este tipo de derechos, pues entonces no habría cómo reclamar, no habría cómo, de alguna manera, el autor obtener su sustento si él no pudiera controlar la explotación que se hace de su obra. Por eso es muy importante conocerlos, porque el día de mañana, cuando ustedes estén en sus empresas, el día de mañana cuando estén creando, bueno, en el campo en el que estén, pues entonces, y si ustedes consideran hacer negociaciones en valor, pues habrá que determinar de una manera muy importante cuáles son los tipos de derechos que ustedes están autorizando para que terceros exploten sus obras. ¿Qué es lo que yo autorizo? ¿En base a qué derecho? Para que esa persona use mi obra de una determinada manera. Y si es así, también establecer cuál es el pago o la remuneración cuando hace determinados usos que yo le he permitido. Entonces, el derecho de autor, los derechos patrimoniales, encontramos que están los derechos de reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y puesta a disposición. Entonces los vamos a ver. Entonces, el derecho de reproducción es el derecho que tiene el autor o su derecho habiente o la persona que está autorizada por él, o pensemos en este caso, si son los herederos de Gabriel García Márquez, pues entonces son los que pueden administrar esa obra. Tienen a la reproducción total o parcial de su obra. Reproducir es fijar o poner la obra en un soporte material que permita nuevas reproducciones en la comunicación de la obra. Cuando la obra cambia de soporte o formato, entonces también hay una reproducción. Entonces,
¿Cómo nosotros vamos a permitir que nuestra obra se reproduzca? ¿Qué es lo que vamos a permitir que se haga con ella? Pensemos, un ejemplo de reproducción puede ser Romeo y Julieta, aunque ya esa obra está en dominio público, pero pensemos en que, bueno, se escribió como un libro, seguramente existen obras teatrales en base a Romeo y Julieta, pero también existen películas, también existen obras cinematográficas en base a esta obra. Entonces veamos que esa obra ha sido reproducida de otras maneras. Entonces es una invitación a pensar, bueno, yo tengo esta obra que creé, pero ¿qué es lo que yo voy a permitir que se haga con mi obra? ¿Y qué es lo que yo voy a prohibir que se haga con mi obra? Entonces es muy importante porque es un espectro de acción que me puede beneficiar económicamente a la hora de autorizar que un tercero use mi obra. Derecho de transformación. Entonces, es la modificación o reproducción de la obra. Autorizar a terceros las modificaciones de la obra se ejerce sin detrimento de los derechos morales de integridad. Entonces, yo puedo permitir que una tercera persona transforme mi obra de alguna manera, pero todo pues la idea es que siempre sea consentido, porque cuando una persona transforma una obra sin autorización, ya estamos en el campo de la infracción. Entonces el autor tiene este derecho para ir o prohibir o determinar el campo, determinar el espectro en el que va a permitir una transformación de su obra. Derecho de distribución. Solamente el autor o quien tenga titularidad sobre la obra puede autorizar o prohibir la venta o el alquiler de la obra. Entonces yo voy a permitir, como autora, por ejemplo, del libro, o ustedes como autores de sus obras van a permitir o prohibir que se distribuya, que se pongan canales de comercialización, que la alquilen, que se venda, que se pueda comercializar de alguna manera. Entonces, el derecho, también tenemos el derecho de puesta a disposición. Una vez el autor autoriza, por ejemplo, subir una obra, estamos ya como en el campo cuando las obras están, por ejemplo, pensemos en las obras cinematográficas en Netflix. Una vez que se crea una obra de estas y se permite que esta obra esté subida en una plataforma, en un lugar específico, hablamos que ya está puesta a disposición, porque esa obra va a estar allí, así nosotros no entremos a la plataforma. Esa obra va a estar allí cuando nosotros queramos consumirla, va a estar disponible para que terceras personas accedan a esa obra todo el tiempo. También es un tipo de derecho patrimonial en que nosotros vamos a permitir, si queremos, que nuestras obras estén puestas a disposición para que terceras personas las reproduzcan o accedan a ellas en cualquier momento que deseen. Otro derecho es el derecho de comunicación pública. Entonces, el autor o su derecho habiente tiene la facultad de comunicar su obra o darla a conocer a un público. Entonces, un público va más allá de la esfera privada de nuestra familia. Si, por ejemplo, ustedes están en el campo de la música y quisieran dar un concierto, un recital que fuera así muy íntimo solamente de su familia, pues eventualmente podríamos pensar que este no es un público porque está en el campo íntimo de la persona, ¿cierto? Mientras que un público, cuando se ejerce el derecho de comunicación pública, ya estamos hablando que estamos en otro campo específico donde eventualmente allí se va a cobrar una entrada, va a entrar una cantidad de personas que no vamos a poder controlar en el sentido en que no están identificadas cada una, ¿cierto? Entonces va a ser muy importante determinar el espectro de la comunicación pública, a qué público, cuántas personas pueden acceder o cuántas personas acceden a esta obra y en qué momento, pues. Entonces ya con esto serían los derechos patrimoniales. Entonces ya sabemos que los derechos patrimoniales son los derechos a través de los cuales yo puedo obtener una remuneración, permitiendo o prohibiendo que terceras personas usen mi obra o la reproduzcan en diferentes campos o con diferentes fines, sean económicos o no económicos. Y es con estos derechos de reproducción donde el autor va a tener la paga por su creatividad. Es donde el autor, donde la empresa también, si los derechos están a cargo de una empresa, pues es la manera en la que puede monetizar o puede extraer valor de la explotación de las obras. Aparte de los derechos patrimoniales, tenemos los derechos morales, que son el otro gran grupo de derechos que nacen con la creación de la obra. Entonces, los derechos morales son los derechos que tienen el rango de derechos fundamentales. Y estos derechos no están en el comercio. Aquí dijimos en todos estos derechos que nosotros podemos autorizar o prohibir, ¿cierto?
y que de esa autorización va a realizar una explotación de una obra, de alguna forma vamos a obtener un dinero, y son esos tipos de derechos los que yo puedo comercializar de alguna manera, o los que yo puedo permitir su uso para obtener de allí una remuneración. Sin embargo, los derechos morales son derechos que pertenecen, son personalísimos, decimos, porque están relacionados con la intimidad, con la persona del autor, y en muchas ocasiones una infracción a estos derechos violenta casi es el ser del autor como tal. No, o sea, sí, claro que la obra, pero van más dirigidos a la persona del autor. Entonces, estos derechos son irrenunciables, inembargables, imprescriptibles, están fuera del comercio, no se pueden ceder. No puedo hacer un contrato en el que diga que le autorizo ejercer el derecho de paternidad, ejercer el derecho de integridad. Estos no están dentro de la posibilidad de ser sujetos o un objeto de un negocio o un contrato. Porque en la medida en que yo los respete, en la medida que los terceros respeten, pues entonces el autor también va a sentir que su obra es respetada. Entonces veamos cuáles son sus derechos, ¿cierto? El derecho de paternidad es quizás de los derechos más importantes de los derechos morales, porque es esa posibilidad que tiene el autor de que siempre que su obra esté, o sea, explotada económicamente, que su nombre vaya acompañado de la obra, que su nombre siempre sea mencionado cuando una obra es reproducida. Y no solamente el nombre, sino también su seudónimo, si es que él usa un seudónimo, ¿cierto? Entonces, siempre que pinte ese cuadro, siempre que esa persona pinte ese cuadro, le va a poner su seudónimo, o si no tiene un seudónimo, pues, es decir, si el cuadro no tiene el seudónimo, pero la obra se comparte haciendo alusión a que ese autor se conoce con un seudónimo, pues la obra siempre va a tener que ir acompañada de este seudónimo. Entonces, es muy importante porque si yo uso una obra y no le pongo el nombre del autor real, quiere decir que yo me estoy sustituyendo en la persona del autor. Quiere decir que yo quiero que entiendan que yo soy el autor de esa obra y no el autor original. Entonces, es una cosa muy delicada, ya que el autor va a tener derecho toda la vida a que su nombre vaya acompañado de su obra. Es como si fuera un apellido. Entonces, si nosotros nos quitan nuestro apellido, pues entonces puede ser cualquier Claudia, porque no conocemos cuál es el apellido, ¿cierto? Así también, una obra, si no tiene un nombre, si no respetamos la paternidad, el derecho de paternidad, el respeto al nombre del creador de esa obra, pues entonces va a ser una obra que no podemos identificar de quién es y el autor va a verse afectado. Otro derecho moral es el derecho de integridad. Así que el autor puede oponerse en todo momento a cualquier modificación de la obra que implique que ésta sea mutilada o de cualquier manera pueda haber afectado su honor o su reputación. Pensemos, por ejemplo, en el campo de la música. Cuando vemos una canción, una versión de una canción, no sé, en música, en una balada, y luego vemos esa versión de esa canción en reggaetón, por así decirlo. Pues no estoy diciendo bueno o malo ninguna de las dos, simplemente les estoy poniendo un ejemplo. Y entonces ese autor de esa balada eventualmente puede sentir que él no quería o que se ve afectada su reputación o que él no estaría de acuerdo, que nunca se había imaginado que su obra fuera reproducida en ese género musical. Y esto a él le causa un dolor, una afección a su honor y su reputación, pues que entonces se ve abocado a demandar o reclamar por el respeto de la integridad de su obra. Entonces es muy importante que, aunque ya vimos que en el derecho patrimonial de transformación el autor puede permitir la transformación, pues entonces a través del derecho de integridad hay que ponerle límite también a qué tipo de transformación yo voy a permitir de la obra y qué tipo de transformación no voy a permitir. Porque puede que la obra se desnaturalice tanto que ya casi ni parezca representada la personalidad del autor y esa idea inicial que tenía o esa motivación o inspiración inicial que él tenía que se podía ver en su obra. Entonces es muy delicado cada vez que si nosotros tenemos o comercializamos o damos autorización para que se modifique una obra desde el punto de vista del derecho patrimonial de transformación, pues también tendremos que tener en cuenta que hay que respetar
la obra de tal manera que, aunque le hagamos una transformación, el autor no se vea perjudicado o no afecte su honor o su reputación. Y el derecho de retracto. Entonces, el autor puede retirar su obra de circulación a pesar de haberla autorizado previamente, siempre y cuando se indemnice a cualquier tercero que reciba un perjuicio. Entonces, el autor puede pensar en algún momento que arrepentirse de haber creado la obra, o quizás considera que su obra está teniendo un efecto adverso en el comercio, en el mercado donde está dispuesta, y quisiera retirar los ejemplares de la obra. Esto pasó, por ejemplo, en un caso del autor Stephen King, que escribió una obra que se llama Rabia. Resulta que en Estados Unidos hubo un atentado en una escuela de quienes los autores o los personas que cometieron esos delitos eran jóvenes de esas escuelas, llegaron y mataron a unas personas. Bueno, esas noticias tan lamentables que muchas veces vemos de muchas partes, entre ellas las más predominantes son en Estados Unidos. Entonces empezaron a hacer un perfilamiento de estas personas, de las personas que han cometido este delito, y encontraron un punto común entre ellas. Varios de ellos tenían el libro Rabia de este autor, varios de ellos habían leído el libro Rabia de este autor. Entonces, el autor, al conocer eso, solicitó que nunca más, o que no se volviera a imprimir, que no se volviera a reimprimir, relanzar estas obras, pues este libro, teniendo en cuenta el efecto que había tenido en las personas, aunque seguramente pues fue un punto importante en el hallazgo de la investigación criminal y probablemente no determinante, pero para el autor sí pudo haber afectado de alguna manera su reputación, tanto que en muchos, los invito a que busquen en internet muchas veces, pues está, cuando se refieren al tema, hablan como la novela maldita de Stephen King. Entonces, aquí vemos cómo un autor puede ejercer su derecho de retracto. Incluso pudo haber dicho, si hubieran ejemplares en el mercado, en alguna editorial, alguna librería, pedir el retiro de su obra. Y aunque ya esa librería, esa editorial, hubiera invertido dinero específico en poder imprimir la obra y posicionarla, pues entonces el autor conserva este derecho de retracto sin perjuicio de que tenga que indemnizar a terceras personas que se puedan ver afectadas con la medida del autor. Así que, entonces, puede ejercer su derecho. Sin embargo, si alguien se ve afectado económicamente, se ve afectado por el ejercicio de este derecho, pues el autor tendrá que indemnizar. Ineditud. Entonces, solamente el autor puede autorizar si su obra es divulgada o publicada. Entonces, digamos que hay creadores, artistas que han creado sus obras, pero las tienen guardadas en sus casas o en su computador, no les han dado subir a internet, no les han dado publicar, no les han tomado foto, no las han divulgado. Por tanto, estas obras son inéditas. Es decir, el autor tiene derecho a ejercer la ineditud de la obra o a mantenerla inédita hasta que él lo considere. Nada obliga al autor a que una vez producida una obra tenga que comunicarla, tenga que contarla. No está obligado a esto, ¿sí? Sino que él lo puede ejercer en el momento que él decida. Y el derecho de modificación. El autor en cualquier momento puede introducir cambios a la obra. La ley lo obliga a que previamente a ejercer este derecho, pues tenga que indemnizar a terceras personas si es que terceras personas sufren un perjuicio. Entonces, pensemos en la novela de Stephen King. Él pudo, teniendo en cuenta esos efectos negativos de la lectura del libro, que podríamos concluir de esa situación o de esa noticia, podría haber hecho modificaciones a su obra y cambiar los momentos álgidos del escrito en los que motivaba o en los que se notaba, no sé, la ira, la desesperación, la depresión que lo llevó a tomar una decisión como esas. Entonces el autor en cualquier momento puede modificar. Él pudo haber modificado su obra si lo hubiera querido. Hasta donde tengo conocimiento, no se ha modificado esa obra. Pero no solamente aplica, pues, estamos hablando, cierto, el caso que les puse, pero pensemos en la música.
Entonces, se le puede dar una versión diferente a una música. El autor puede cambiar esa versión, puede cambiar la letra, ¿cierto? Es el autor quien puede ejercer ese derecho a modificarla. Pero si él ha antes negociado, contratado con una tercera persona y esa persona sufre un perjuicio, se ve afectada por la modificación de esta obra, pues entonces el autor tendrá que responder a ese tercero con quien ya había contratado, se habría comprometido, toda vez que él se puede ver afectado. Entonces es muy importante que aunque tiene derecho, tiene que tener en cuenta que terceros no se vayan a ver afectados. Y entonces, pues como vimos ya, entonces el autor tiene muchos derechos, pues tiene derechos patrimoniales y derechos morales que le dan la posibilidad de explotar económicamente su obra, de respetar su obra, ¿cierto? Pero los derechos de autor no son estáticos, no son completamente herméticos, toda vez que se permite usar las obras con algunos fines específicos que están establecidos en la ley. Y esto se conoce como limitaciones y excepciones a los derechos de autor. Con estas limitaciones y excepciones se busca armonizar los derechos de los creadores con los derechos de la sociedad a estar informado. Buscan un equilibrio entre el interés particular y el interés general. Claro, el autor quisiera que muchas veces que una persona, pues que siempre paguen por el uso de su obra y está bien. Y está bien, siempre quiere que le paguen por la obra, está muy bien. Sin embargo, por ejemplo, el derecho de cita permite que nosotros podamos usar esa obra en un fragmento pequeño para ilustrar lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Y para el derecho de cita, entonces no tenemos que pagar, no tenemos que ir a buscar el autor, que además no sabemos si ya murió, no sabemos dónde está. Posiblemente el autor habla en otro idioma que nosotros no manejamos. Entonces, siempre que se haga en base a usos honrados, a usos justos y estemos dentro de una limitación y excepción a los derechos de autor, podemos usar las obras, ¿cierto? Estos actos se pueden realizar sin autorización y sin el pago de remuneración alguna. Entonces, la ley establece cuáles son los actos específicos o las excepciones a los derechos de autor. Entre ellos, de manera corta pueden estar el derecho de cita, el uso de la obra con fines académicos, la reproducción para un archivo de música, la reproducción para actuaciones judiciales, la reproducción de artículos de actualidad, y existen otras, pero para no extendernos, entonces traje estas que son como las más usadas. Por aquí hay una pregunta en el chat, acabo de leer. Nos están preguntando, ¿sí? Si compro una obra de arte, pintura, escultura, puedo reproducirla, por ejemplo, en souvenirs. Entonces, pues, esto va a depender. Si la compramos simplemente, si la compramos está ya una obra, compro un cuadro y lo quiero poner en mi casa y ese lo quiero reproducir, tomar fotos y estampar en camisetas o venderlas de alguna manera, pues no lo puedo hacer porque el autor no me ha permitido como tal, cuando yo compro así, no me ha permitido como tal reproducir la obra de tal manera que yo me pueda beneficiar económicamente de la explotación de esa obra, sino que se vende únicamente el ejemplar en ese soporte para que yo lo pueda exhibir o pueda disfrutar de él, pero no me está autorizando como tal a que yo reproduzca esas obras de diferente manera, a no ser que lo que yo hiciera, a no ser que yo más bien tuviera un contrato con un artista y de tú a tú poder nosotros o pactar de alguna manera y establecer los usos que me va a permitir realizar con esa obra. Entonces, en ese caso, eventualmente, si está específicamente pactado, yo lo voy a poder hacer. Ahora, puede ser que sea una obra que ya esté en dominio público, una obra de la que ya no contemos o el autor ya no cuente con derechos de autor, porque por ejemplo en Colombia ya lleva más de 80 años o dependiendo del país donde sea, que pueden ser tiempos menores a los nuestros, ya está en dominio público, entonces esa obra o esa obra, pintura o escultura que ya está en dominio público, yo sí la voy a poder usar, sí la voy a poder reproducir y sí la voy a poder vender. Listo. Entonces, excepciones al derecho de autor. Listo. Y entonces, además de eso, las obras
podemos catalogarlas o podemos como dividirlas de acuerdo al tipo o a la cantidad de titulares que puede tener. Cantidad no, sino como a las personas que pueden contribuir en la creación de una obra. Entonces, decimos que en ocasión al número de autores existen obras colectivas y obras en colaboración. Las obras colectivas es cuando una pluralidad de autores publica y edita a cargo de un productor una obra. Generalmente, estas obras, cuando tienen un productor, que es la persona que ha encargado de la obra y ha pagado por ella, pues se entiende que estos autores que la han creado ceden sus derechos al productor, quien va a poder ejercer los derechos patrimoniales sobre las obras, no los derechos morales de los que acabamos de hablar. Y las obras en colaboración es cuando una pluralidad de autores decide crear una obra, pues son todos ellos quienes van a tener la titularidad y van a poder realizar la explotación de la obra. También, pues la obra individual, claramente, cuando ha sido creada solamente por una persona, o también está la coautoría, cuando entre dos personas cuando entre varios autores han realizado la obra, entonces podemos decir que todos ellos tienen unos derechos. Pero igual siempre está la posibilidad que nosotros dentro de la creación de la obra o nosotros en cómo nos organizamos en el trabajo y la creación de esta, podamos dividir de alguna manera la titularidad que tenemos sobre las obras. Y están también las obras póstumas, que son las divulgadas cuando el autor ha fallecido. Toma aquí un poquito de... Y también podemos hablar, por ejemplo, de una categoría de obras protegidas. Y podemos como entenderlas desde el punto de vista de dónde surgieron o cómo surgen. Por ejemplo, tenemos la categoría de obra originaria. Es una obra que no parte de otra preexistente, sino que es creada a partir de sí misma, ¿sí? La persona no se inspiró o no tomó una obra de alguien que ya existiera, sino que esta persona creó su misma obra a partir de su propia inspiración, su propia motivación, ¿sí? O una obra derivada, que es la modificación, complementación o arreglo de una obra preexistente, pero debe incluir una originalidad. Pensemos en el caso que les conté ahora, por ejemplo, de Romeo y Julieta. Entonces, esas obras cinematográficas son obras derivadas del libro inicial o de la obra inicial de Romeo y Julieta. O incluso, en la pregunta que ahorita contesté, si yo voy a hacer si le hago una modificación, por ejemplo, a una obra que ya también es en dominio público, pero que sea una obra de arte, una escultura, un dibujo, una pintura, si yo le cambio algo, entonces sería una obra derivada, ¿sí? Porque ya está una obra preexistente, pero lo que yo hago es modificar algunos aspectos de ella, pero que siempre igual, aunque yo haga una obra derivada, aunque le haga cambios, siempre esos cambios también van a representar mi personalidad, ¿sí? O es decir, la originalidad del autor. Obras anónimas y seudónimas, cuando no se conoce la identidad del autor. Entonces aquí podríamos decir, no conocemos quién es el autor, o sabemos que el autor se conoce, pues tiene un seudónimo, no conocemos su nombre real, ¿cierto? Pero es igual una persona que puede ejercer los derechos sobre estas obras. Inédita, nuevamente, pues es aquella que no ha sido publicada, que, como les conté, pues también tiene relación con el derecho moral de ineditud, a que el autor decida cuándo da a conocer o cuándo va a divulgar su obra. Listo, entonces así podríamos decir, si vamos a recordar lo de propiedad industrial que dijimos arriba, que el derecho de autor está en el campo de las creaciones artísticas, el derecho se constituye cuando se crea la obra, el registro se hace con fines probatorios, el registro no crea el derecho, sino que el registro declara que hay un derecho. El derecho de autor tiene un contenido patrimonial y uno personal o uno moral. Y, bueno, algo que no les he contado, pero el derecho es un poco más universal en función al convenio de Berna, son convenios internacionales que los países firman para establecer un ámbito más grande o más amplio de protección de las creaciones. ¿Listo?
Esto, claro, en contraposición de la propiedad industrial, cuando hablamos de las marcas y las patentes, que estas van un poco más dirigidas a los desarrollos técnicos. El derecho se crea con el registro constituye el derecho es económico únicamente, y el derecho es territorial, únicamente destinado al país donde se conceda este registro. Vamos aquí. Bueno, entonces, sobre las obras, también quería llamarles la atención el día de hoy en que, listo, somos artistas, creativos, pero entonces, ¿cómo vamos a formalizar la posibilidad de explotar una obra? ¿Cómo vamos a nosotros establecer las condiciones? Pues a través de un contrato. ¿Y qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que se ponen de acuerdo, valga la redundancia, en ejercer una explotación, en este caso que estamos hablando de una obra de determinadas maneras. Entonces, en propiedad intelectual, en el campo de los derechos de autor, podemos hablar que existen como dos tipos específicos de contratos, que son el contrato de licencia y el contrato de cesión de derechos. Entonces, en el contrato de licencia se autoriza el uso de acuerdo a las condiciones pactadas y el autor sigue siendo el titular de los derechos. Entonces, ¿se acuerdan los derechos patrimoniales y los derechos morales? Entonces, los derechos patrimoniales no se van a ceder, sino que en ese contrato de licencia yo voy a autorizar que alguna persona o reproduzca o distribuya o transforme mi obra de alguna forma específica que hayamos convenido. Mientras que en el contrato de cesión, el titular de los derechos, o sea, la persona que tiene la explotación, tiene la capacidad de explotar los derechos patrimoniales, el autor en este caso, entrega esos derechos patrimoniales sobre sus obras y ya no es más dueño de ellas, ya no puede ejercer esa titularidad de permitir o prohibir la explotación de su obra, sino que ya se la entregó a otra persona para que sea esta quien de ahora en adelante tenga esos derechos patrimoniales para permitir la distribución, la comunicación, la puesta a disposición y los tipos de derechos que existen. Por aquí hay unas preguntas en el chat. Bueno, preguntan, si escribo una obra y no se publicó, se quedó en original guardado, ¿la puedo modificar para publicarla sin problemas? Claro, el autor siempre va a poder modificarla sin problemas, a no ser que ya tenga un contrato con un tercero que le implique a ese tercero un perjuicio si la obra se modifica. En este caso, como la obra no se ha publicado y está original, pues entonces el autor puede hacerle modificaciones las que considere hasta que se sienta completamente a gusto con su obra para lanzarla o para publicarla, para darla a conocer. Y entonces aquí hay otra. Entonces, ¿qué es eso que se hace cuando uno va con su obra a una notaría? Bueno, en principio, digamos que las obras, un autor tiene derechos sobre su obra desde que la crea, ¿sí? Entonces, si creó una obra, ya es dueño de ella porque está en un soporte, porque ya de la idea que tenía, ya la bajó y la puso en un soporte donde ya la obra puede ser reproducida, conocida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no existe la prueba de la creación de la obra, porque el autor nunca la ha publicado o porque pueden haber casos en los que no exista un contrato y envía su obra, la comparte con una tercera persona, pasa mucho tiempo, luego esa tercera persona explota la obra y ya no hay forma de probar que el autor original era esa persona. Entonces, lo que se busca con este registro de la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor no es tanto el nacimiento del derecho, sino la prueba de la creación de la obra, la prueba de que en el 2020 se creó una obra de tales y tales condiciones. Entonces, lo que se puede hacer en notaría es que una persona va a la notaría y cuenta y dice que escribió esta obra, que hizo esta obra, de pronto para que tenga un día, pues una fecha, una prueba, quizás una prueba de la creación, pero la persona tiene el derecho sobre su obra incluso sin ir a la notaría, sin ir a la notaría.
algunas veces cuentan que algunos autores que no inscriben sus obras, por ejemplo, se mandan un correo electrónico a sí mismos para establecer una prueba de la creación de la obra. Entonces, lo que se busca con el registro, nuevamente, repito, es establecer una fecha de creación, una prueba de que ese autor creó esa obra, pero los derechos patrimoniales y los derechos morales se pueden ejercer y están completamente válidos y en vida, así el autor no vaya a la Dirección Nacional de Derechos de Autor a registrar su obra. Sin embargo, se conoce como una buena práctica y en algunos casos es recomendado, por ejemplo, cuando es una empresa y quiere ejercer algún contrato, quiere contratar con un ministerio, quiere contratar con una entidad pública. La entidad pública pues necesita asegurarse de que esa persona sí es autor de esa obra que él dice haber creado. ¿Y cómo lo va a comprobar? Pues entonces a través del registro de la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso le da una seguridad a la otra persona que esté contratando con el artista, con el creador, para poder establecer que ese fue, pues es el creador, ¿cierto? Entonces, ¿recomiendas hacer ese registro siempre? Pues sí, está recomendado hacer el registro. Sin embargo, una persona puede ejercer sus derechos incluso con una fecha anterior a la fecha de registro. Si se registró, por ejemplo, en septiembre, pero los actos de explotación de la obra o la infracción de la obra ocurrió en mayo, en enero, y yo tengo como probar que soy el autor porque estaba en mi Facebook, se lo mandé en correo electrónico a una persona, yo tengo pruebas de cómo hacer valer mi derecho, ¿sí? Incluso anterior a la fecha de registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero es una buena práctica para poder en algún momento también exhibir, si es necesario, veas que yo soy el creador de esta obra, aquí lo dice, este registro que tengo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Listo. Entonces, hablando de estos contratos, que son como los mecanismos, podríamos decir, los mecanismos legales para permitir o prohibir que terceras personas usen nuestras obras. Entonces, les traje como cuáles serían las cláusulas principales que ustedes deberían tener en cuenta a la hora de negociar la explotación de sus obras. Claro, de los derechos patrimoniales, porque los derechos morales son inembargables, imprescriptibles, no están fuera del comercio, ¿cierto? Entonces, el contrato es ley para las partes. En principio, se supone que cuando nosotros suscribimos un contrato, nos obligamos a lo que dice allí. Por tanto, va a ser muy importante que nosotros establezcamos en un contrato quiénes están negociando, quiénes son las partes, y que esas partes sí estén autorizados para ello. Entonces, por ejemplo, que ese tercero con quien yo voy a firmar un contrato, en realidad sí él sea el titular del derecho de autor. ¿Y cómo vamos a probar la titularidad? Entonces, en este caso puede ser interesante y muy importante tener el registro, porque el registro me va a decir que pues me va a poder especificar que esa persona creó esa obra que tiene tales calidades, ¿cierto? Esto, como les digo, si vamos al campo de la contratación pública, pues va a ser fundamental, ¿cierto? Pero eso pues ya va a depender también de la confianza que tengamos entre las partes, pues poder exigir esos requisitos o no, pero va a ser muy importante y determinante poder estar seguros de que con quien yo estoy contratando en realidad sí es el titular de los derechos y puede ejercer esos derechos. Entonces, otra cláusula importante, el objeto. ¿Sobre qué derechos versa el contrato? ¿Cuáles son las obras y creaciones que se están negociando? Indicar si es una licencia, autorización de un uso o una cesión y definir los derechos que se están negociando. Entonces, yo creé una obra. Pensemos un poquito en la pregunta que hicieron ahora. Si yo compro una obra, digamos que fuera una negociación de tú a tú con un artista y yo compro una foto, entonces lo ideal es que exista un contrato, porque si él me compró la foto, entonces aquí tendríamos que establecer, bueno, hubo una cesión de derechos sobre la foto. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con la foto? ¿Será que solamente la pongo en mi consultorio para exhibirla porque es muy bonita? ¿O será que le puedo tomar fotos y la puedo tener una postal? ¿Será que yo la foto le puedo tomar una foto y a la foto sí, le puedo tomar una foto o esa misma la puedo subir a mis redes sociales?
O incluso, ¿será que yo la puedo estampar en una camiseta? Entonces, el objeto del contrato va a ser muy importante porque yo voy a delimitar qué es lo que yo voy a permitir o voy a prohibir hacer con mi obra, ¿sí? El domicilio de las partes. ¿Dónde están las partes ubicadas? Y en caso de inconvenientes, por ejemplo, ¿dónde vamos a reclamar? ¿A qué juez podemos ir? Territorio. Esta autorización que yo estoy dando para el uso de la obra, ¿en qué países, en qué lugares va a estar autorizado? ¿Sí? Duración. ¿Por cuánto tiempo es la autorización? ¿Por todo el tiempo de duración del derecho o por un tiempo menor? Entonces hay que establecerlo bien porque de tal fecha a tal fecha no está autorizado, por ejemplo, a ejercer esos actos de explotación sobre la obra y ahí aquí ya nos podemos estar yendo quizás en algún conflicto. Exclusividad. Si la licencia o la cesión son exclusivas, ¿sí? Entonces yo solamente, si yo, por ejemplo, doy permiso de uso de una obra, se lo doy únicamente a esa persona o yo puedo permitir que esa obra la use otras 2 o 3 personas, por poner un ejemplo. Regalías. Si se pactan, ¿cada cuánto se pagarán? Entonces, listo. Si es que vamos a explotar una obra, yo doy permiso a la explotación, pero yo quiero recibir, o convenimos en que en el contrato, en que yo voy a recibir un pago por la cantidad, no sé, de ventas, por la cantidad de reproducciones, por la cantidad de personas que tomen o compren ese producto que incorpora una obra, pues entonces deberé indicar cuánto, cada cuánto, si puedo ejercer derechos de inspección o no, qué es, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ejercer esa parte de las regalías? Bueno, domicilio creo que ya está repetido. Listo. Entonces, estos son como los derechos, como las áreas fundamentales a tener en cuenta y que implican todos los derechos independientemente o que cubren todos los tipos de obras que se pueden crear y que son protegibles por derechos de autor. Entonces yo también les traía unos casos, por ejemplo, de infracciones a derechos de autor sobre algunas obras. No sé si quizás recuerdan, hace un tiempo Pilar Castaño iba a escribir un libro sobre estilo, sobre moda, sobre las mujeres, y entonces ella quería ilustrar el libro, quería que tuviera unas ilustraciones muy bonitas, pues y muy exclusivas, claro, acorde pues y a la altura de su libro y a la altura de quien es Pilar Castaño. Pues Pilar Castaño contrató a una ilustradora, habló con una ilustradora, creo que era 17, 18 años, pues era muy joven. Y esta persona, cuando iba a empezar a ilustrar, pues según ella, si lo pueden buscar, ella dice que sintió como miedo o quizás no dar la talla del trabajo que le habían encargado y entonces lo que hizo fue que copió ilustraciones de una artista estadounidense y las puso en el libro. Entonces, el cuadrito que vemos aquí, no el que está en fondo verde, el de la izquierda es la obra original y el de la derecha es la obra plagiada de alguna manera, porque claro, veamos que aquí entonces, ¿cuáles fueron los derechos patrimoniales infringidos según los que hemos visto? Podríamos pensar que, por ejemplo, el derecho de paternidad. Ella tomó la obra de una persona y no respetó ese nombre. A estos dibujos dijo que los había creado ella, no el autor, que en realidad los creó. Transformó la obra. Vean que sí corresponden, o sea, son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. Entonces también cambió la obra, ¿cierto? Además la reprodujo en otros formatos o para otros usos que no estaban autorizados y que fueron diferentes a los que se crearon. Entonces, aquí pues fue un caso muy sonado, un caso complejo que pues no llegó a tribunales porque, según cuenta cómo se desenvolvió el caso, la ilustradora colombiana tuvo que pagar pues por la infracción porque conciliaron por el uso de estas obras. Otro caso, no sé si recuerdan, han visto este caso de esta pintura de Alexio Homo, está pintado en una iglesia en España. Resulta que esta era pues la obra original del pintor, está pintado en el salitre, en la pared de la iglesia,
y así es como se veía deteriorado. Pues resulta que había una señora a la que le permitían retocar la imagen, retocar la túnica, arreglarla, pues cada vez que como estaba en la pared, pues la pared tiende a despegarse. Entonces, pues para mantener en buen estado la obra, la señora retocaba el manto, ¿cierto? Pero ya una vez que volvió a ver nuevamente la obra, a la iglesia, creo que es que ella cuenta que se había ido de viaje, entonces no pudo retocarla, pero cuando volvió ya estaba un poco más deteriorada, entonces ya empezó a retocar la imagen, a tratar de mejorarla, no sé qué, y de repente ya estaba de esta forma, la que estaba más a la derecha. Entonces, pues, en su momento, pues fue el meme, fue la burla y todo el mundo, pues no, el chiste. Claro, en realidad puede ser algo gracioso, pero aquí hay que tener en cuenta en que ya esta señora, la señora Luz Marina, no me acuerdo, ella ya tiene derechos, ya podríamos decir que esta obra es una obra derivada de esta obra que es el original, y ella ya sobre esta obra puede ejercer sus derechos de propiedad industrial, perdón, su propiedad intelectual. Ella podría, quizás, bueno, entonces ahora imagínense que ya la gente, ya esa iglesia es un sitio de visita, es un sitio de turismo porque la gente quiere ir a ver la obra con este resultado final. Si quisieran vender souvenirs, libretas, lapiceros, pocillos con la imagen de la obra ya derivada, pues la autora debería ganar dinero por la explotación económica de esta obra. Entonces, aunque puede ser algo chistoso, de alguna manera aquí vemos cómo sobre esa obra derivada el autor tiene plenos derechos patrimoniales también y morales, por supuesto. Y esta es una noticia de hace muy poco, no sé si conocen Banksy, que Banksy es un grafitero que usa un seudónimo que es Banksy y pues su identidad es desconocida, o sea, nadie sabe pues cómo se llama, quién es, ¿cierto? Y Banksy hace un tiempo solicitó el registro de una marca en Europa tratando de proteger por lo menos su nombre de Banksy, ¿cierto? Pero esa marca hace poco fue declarada sin efecto, pues fue cancelada porque no se usó, esa marca no se usa y en propiedad industrial, cuando una marca no se usa puede tener el riesgo de que terceros demanden por la cancelación de esa obra. Entonces esta marca está cancelada, pero además de eso resulta que una empresa también europea usa estas obras de Banksy para ponerlas en postales, o sea, ejerce una actividad económica con estas obras artísticas que son estos grafitis de Banksy. Y específicamente esta obra la ha dispuesto en postales y Banksy pues, intentó demandar a través de una entidad que lo representa, pero de la que tampoco cuenta quién es Banksy. Y al final la empresa puede seguir vendiendo las postales toda vez que el autor, como no se conoce quién es, no se le pueden reconocer, o la Corte Europea ha dicho que no se le pueden reconocer estos derechos, la entidad que tiene la última palabra en este caso de propiedad intelectual, no se le reconocen los derechos toda vez que no se puede individualizar el autor, no se puede saber quién es. ¿Sí? Ah, bueno, aquí estaba el que les había contado, el de Rabia de Stephen King, el libro que inspiró tiroteos escolares y que dejó de publicar. Entonces, verlo un poquito más en imagen, pero pues aquí podemos ver cómo un autor puede de alguna manera ejercer su derecho de retracto, que no es tan común verlo, pues que podríamos pensar que de alguna manera puede ser un derecho de retracto, es decir, que no impriman más mis libros, incluso si estuvieran ya dispuestos en librerías, pues poder recogerlos de acuerdo a los efectos no tan buenos que tuvo este libro. Listo. Entonces, una vez ya compartido pues con ustedes de qué se tratan los derechos de autor, a qué tiene derecho un autor, cuánto tiempo dura, dónde se pueden registrar los derechos de autor, cuáles son los actos de explotación que se pueden ejercer o prohibir, cómo podría ser que yo autorice o prohíba, a través de qué tipos de contratos, qué debería decir un contrato.
Pues entonces yo les invito como a que pensemos en el campo de los negocios de la economía creativa. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de negocio o cuál es el modelo de negocio que se puede ver, que se pueden hacer con este tipo de creaciones? Entonces, pues es muy importante, por ejemplo, recordar que existen plataformas digitales en las cuales se pueden subir obras, se pueden compartir obras y que también vamos a estar sujetos a los términos y condiciones que digan estas plataformas. Así que también es como llamada que, bueno, si nosotros subimos nuestro contenido a plataformas, pues antes deberemos revisar estos términos y condiciones para ver cuáles de esos actos que yo les conté, esos derechos, yo estoy autorizando o prohibiendo. Pero al mismo tiempo, si dentro de lo que ustedes quieren hacer en este campo de la economía naranja y la economía creativa es, por ejemplo, crear una plataforma digital, pues entonces también es una invitación a que ustedes se pongan en esos zapatos de una persona que crea una plataforma web, por ejemplo, para alojar contenido. Pues entonces ustedes qué quieren que se permita o se prohíba hacer con las obras que van a estar alojadas allí, ¿cierto? ¿Qué tipos de licencias pueden tener o si eventualmente pueden ejercer o pueden también publicar sus trabajos con licencias de Creative Commons, que es un tipo de licencia que permite al autor permitir, prohibir, elegir qué tipos de actos yo quiero permitir que se hagan con mi obra en Internet sin necesidad de estar tú a tú con la persona que va a usar su obra, sino que es a través de una especie de licencias que usan unos iconos. Yo puedo permitir que se hagan obras derivadas, se use de forma económica o sin producir retribución económica. Si yo voy a siempre a exigir que mi nombre vaya con la obra, bueno, una serie de cosas que entonces también es bueno conocer. Y pues dentro de la economía colaborativa, pues también qué vamos a nosotros permitir hacer, en el caso también que produzcamos en conjunto, pues también cómo van a ser allí las normas o que vamos a establecer respecto a la propiedad intelectual de lo que generemos, ¿cierto? Entonces, como invitación a pensar dentro de nuestro modelo de negocio de la economía naranja, cómo es que nosotros generamos y captamos valor o cómo vamos a compartir ese valor dentro de la empresa y a la sociedad también. Pero en todos estos, digamos que serían como no sé si conocen Canva, pues ya es un método para poder ver de manera visual los modelos de negocio. Sí, nosotros, por ejemplo, podamos pensar en nuestra propuesta de valor, si nuestra propuesta de valor implica o tiene algo relacionado con los derechos de autor, entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Si vamos a ofrecer algo que tenga que ver con derechos de autor, entonces, ¿cuáles son los contratos que yo debo suscribir al interior de mi empresa para estar seguro de que eso que yo estoy ofertando como valor, eso que yo estoy vendiendo, entonces yo tenga toda la autorización para hacerlo? A través de los canales en que me voy a dar a conocer, entonces, ¿qué es lo que yo voy a permitir que hagan o no con las obras? Incluso también con las obras publicitarias para que se conozca mi producto o servicio. En relación con clientes, entonces, ¿yo qué voy a permitir o prohibir que el cliente haga, cierto? En los segmentos de mercado, ¿hacia dónde voy dirigido? En esas actividades clave, por ejemplo, si es que yo contrato un diseñador, yo contrato al que va a grabar el video, al que va a editar, entonces, ¿cuáles son esas actividades clave que me van a permitir ofrecer, claro, esa propuesta de valor? Pero yo, ¿cómo voy a guardar la propiedad intelectual en esas actividades clave? ¿Cómo la voy a respetar también? ¿Cómo voy a estar seguro de que yo voy a ser el titular y que cuando yo comercialice esa obra, yo tengo todos los derechos para hacerlo? O incluso cuáles son los recursos clave. Entonces yo tengo que comprar fotos, yo tengo que comprar videos, yo tengo que adquirir unos recursos, pero esos me valen un dinero, pero además de eso, ¿qué es lo que yo puedo, hasta dónde puedo hacer o no hacer con esas obras que yo adquiero para mi empresa que tiene que ver con la economía naranja? Asociaciones claves. Entonces, yo con quién me voy a aliar, y entonces si nos aliamos con alguien, quien dice tener toda la titularidad de los derechos de autor, nos asociamos con alguien, pertenecemos a alguna asociación que dice ser dueña de los derechos de autor, estar autorizada, entonces estamos seguros de eso, cuál es el contrato, o sea, como tratar de mirar en todas las áreas de nuestro modelo de negocio que nosotros estemos cumpliendo y respetando la propiedad intelectual. Costos, entonces, costos, si lo que mi producto
es un producto intensivo en propiedad intelectual, entonces, ¿cuál es el costo? Yo pago porque creen las obras, o están cedidas, están en el contrato de trabajo que yo firmo con mis colaboradores, o es que yo compro las obras de diferentes personas, o es que yo pago por la licencia del uso de las obras, ¿cierto? Y así también, ¿cuál es la fuente de ingresos dentro de mi modelo de negocio de economía naranja? Entonces, ¿de dónde llega el dinero? ¿Cómo es que yo voy a captar valor? ¿Cómo van a llegar los ingresos? Es que yo vendo la obra, yo hago licencias, yo hago el video y tengo una licencia, permito que lo usen por tanto tiempo, entonces me van pagando tanto dinero. Entonces, esa fuente de ingresos, como también está bien soportada desde el punto de vista de la propiedad intelectual. ¿Cómo estamos seguros de que en todo nuestro modelo de negocio tenemos todas las cadenas de autorizaciones y de cesiones de derechos y de licencias, de originalidad, que no copiamos, respetamos todos los derechos morales y patrimoniales de los autores? Entonces, yo el día de hoy les había compartido al inicio de la presentación un link donde quería que viéramos, por ejemplo, cómo podría ser, lo voy a volver a compartir acá abajo, cómo podría ser quería invitarlos a que entre todos pudiéramos construir, por ejemplo, o pensar en un modelo Canvas, con en medio de la economía colaborativa, perdón, de la economía naranja, de las industrias creativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En nuestra propuesta de valor, por ejemplo, ¿qué tipos de contratos necesitamos? Entonces, Valeria, ¿estás por ahí? Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es que les voy a compartir este archivo que tengo en Google, que les acabo de compartir, para que si quieren entre todos participemos y podamos construir o podamos pensar cuáles son los contratos clave, los aspectos de propiedad intelectual que debemos tener en cuenta en un modelo de negocio. O por el contrario, si les parece, aquí voy abriendo. Este es el archivo del link que les acabo de compartir. Entonces, lo que yo les proponía, como la idea es que es un taller, ¿cierto? Ya hemos visto casos, hemos visto cómo se puede permitir, prohibir, qué pasa con los derechos patrimoniales. Entonces, si alguno quiere, o sea, la idea es que sea aquí que entre todos aportemos, por ejemplo, si alguien quisiera compartir su idea de negocio y poder entre todos poder determinar en estas casillitas del Canva cómo podría estar protegida la propiedad intelectual o cuáles serían las buenas prácticas o qué debería hacer para que todo estuviera pues en el marco y el respeto de la propiedad intelectual de los creadores. O por el contrario, también puede quedar de trabajo, si alguno de ustedes lo quiere trabajar después. Un caligrama, me están preguntando por aquí, ¿en qué categoría se registra un caligrama? Específicamente, cuéntanos qué podría ser un caligrama, como una tipografía especial, una forma de escribir. Cuéntanos un poquito más, Cristina. Cristina, ¿qué es lo que quieres? ¿En qué se basa tu obra? Descríbenos un poquito más, por favor. Bueno, ya veo que varios están ingresando aquí a la pantalla. Al archivo. Bueno, entonces, lo que yo les comparto, sí, puedes compartir el link en Facebook. Compartimos el link, sí, puedes compartirlo en Facebook. Aquí está ya el link. Entonces, lo que yo pensaba proponerles es esto. Bueno, entonces, en un modelo de negocio tenemos, en cualquier modelo de negocio,
Tenemos que establecer cuáles son los segmentos de mercado, cuáles son las relaciones con clientes, cómo son los canales, la propuesta de valor, ¿cierto? Todas esta serie de cosas. Pero entonces, en el campo de la economía colaborativa, poder pensar en estas áreas, en estos campos, por ejemplo, respecto a la propiedad intelectual, ¿qué debemos tener? ¿O qué debemos hacer? ¿O con qué debemos cumplir? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en recursos clave. Sí, recursos clave. Si, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos es nos dedicamos a la creación de videos, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberemos tener aquí? Por ejemplo, contratos si necesitamos software de edición de video, pues entonces aquí podemos poner contratos. Contratos de software. Pero además de eso, resulta que nosotros contratamos también, dentro del recurso clave podemos contratar el uso de las imágenes. Entonces aquí tengo contratos para el uso de la imagen, por ejemplo. De imágenes. Por ejemplo, si necesitamos equipo también de grabación. ¿Cierto? Bueno, me dicen que están abiertos los micrófonos. Por si alguien quiere aportar o quiere compartir aquí. Por ejemplo, en canales. Entonces, si nosotros vamos a crear, por ejemplo, una tienda online. Una tienda online. Una plataforma donde vamos a comercializar las obras. Entonces, pues aquí, o vamos a participar de una obra que existe, de una plataforma que existe. Entonces, aquí lo que nos interesaría en el tema de propiedad intelectual podría ser tener en cuenta, por ejemplo, términos y condiciones. Y cómo es el uso de la propiedad intelectual, o qué me dice en estos términos y condiciones, qué es lo que yo puedo permitir o prohibir que se haga, que van a hacer con mi obra también, ¿cierto? O en relación con clientes. Por ejemplo, relacionamiento con clientes. ¿Cómo es que nos relacionamos con clientes? Entonces, aquí, ¿qué tendremos? Tendremos, los clientes vienen y me compran la obra o yo licencio la obra. Entonces, aquí podemos decir que es que con el relacionamiento con cliente lo que yo hago es que establecemos un contrato de propiedad intelectual en el que se establece el uso de la obra. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, digamos que en estructura de costos, si lo que yo digamos que yo le pago a los diseñadores, si yo pago o contrato dentro de mi estructura está tener colaboradores que hagan la transformación, la edición de estas obras, pues entonces aquí seguramente voy a tener los contratos con los colaboradores, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en actividades clave. Entonces, aquí, ¿qué actividad clave vamos a hacer? Por ejemplo, estamos hablando de los videos, entonces una actividad clave que tiene la empresa es la edición del video. ¿Cierto? Por ejemplo, la edición del video, y necesitamos un permiso para este video, o necesitamos actividades clave. O necesitamos una autorización si, por ejemplo, en el video vamos a incorporar una foto de una persona. Entonces, aquí también una actividad clave es estar seguro o asegurarse o suscribir también los contratos con los contratos para estas ediciones específicas. ¿Sí?
Bueno, entonces, bueno, esto es como lo que les quería contar el día de hoy. Es como invitarlos a que miren dentro de su modelo de negocio en qué aspectos, en qué actividades, en qué procesos dentro de él ustedes van a usar o necesitan de la propiedad intelectual, de terceros o la propia, ¿cierto? Y cómo quizás, no lo pusimos aquí, en la propuesta de valor, lo que ustedes venden es, por ejemplo, una licencia, un uso determinado de la obra, entonces, ¿cuáles son los contratos que ustedes van a establecer para que cumpla con todas las normas y para que el día de mañana, entonces, podamos evitarnos una reclamación, ¿cierto? Entonces, voy a dejar de compartir aquí y veo que ya nos mandaron la respuesta de Cristina. Entonces, ¿qué dice Cristina? Es un texto muy corto que forma una imagen relacionada con él. La imagen contiene el poema o texto. Volvamos a la pregunta inicial de arribita. Bueno, yo la veo como una obra artística, ¿cierto? Podría ser como una especie de ilustración o de dibujo. Creería que puede estar en ese campo. De todas maneras, allí lo que me van a mirar también, en algunas ocasiones, es posible que el autor considere que lo que está registrando es una obra sujeto de registro. Y algunas veces, cuando pasa el examen, a ver, no hacen un examen para ver si la obra cumple los requisitos, sino que el autor explicó bien cuál es el tipo de obra, cuáles son los documentos que debe anexar para determinar qué es el titular o no es el titular de la obra. Y en este caso me pueden también sugerir o indicar que esa obra, por ejemplo, si pareciera una especie de logo, por ejemplo, que no es susceptible de protegerse por los derechos de autor, sino por la propiedad industrial. Entonces, allí habría que mirar, claro, habría que mirar la obra un poquito más como a fondo para poder determinar en qué clasificación, pero yo la vería como, o sea, parece como una imagen, ¿cierto? Igual lo estás diciendo. Es un texto muy corto que forma una imagen relacionada con él. La imagen contiene el poema o texto. Bueno, entonces ahí también podemos ver que podría también independientemente protegerse, estaría protegido el poema que está en el texto, perdón, el poema que está en la imagen o en esa forma, en ese escrito que tiene esa forma especial, y lo otro sería también esa forma especial. Bueno, entonces yo creo que podríamos dar por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos por su participación, por las preguntas. Ahí pues les compartimos ese link. De pronto puede ser de uso o de consulta más adelante, o incluso pues como es una invitación a analizar en mi modelo de negocio en qué partes yo uso o necesito autorizaciones relacionadas con propiedad intelectual. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado. Creería que entonces ya podemos dar por finalizado el taller. Listo, Claudia, muchísimas gracias a usted. Feliz tarde. Gracias.